Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Maximiliano María Kolbe. Nacido en Polonia en 1894, Maximiliano fue un fraile franciscano de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales. Durante toda su vida se destacó por su impulso evangelizador y su devoción a la Virgen María. En 1917 fundó la Milicia de la Inmaculada. Fue misionero en Japón y de regreso en Polonia, fue arrestado por el régimen nazi luego de negarse a obtener la ciudadanía alemana para salvarse. Así, fue conducido al campo de concentración de Auschwitz, junto con otros frailes. Allí, cuando otro prisionero que tenía esposa e hijos fue condenado a morir, Maximiliano ofreció su vida a cambio de la de este padre de familia. Su martirio tuvo lugar el 14 de agosto de 1941. Fue canonizado el 10 de octubre de 1982 por su compatriota, el Papa Juan Pablo II. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Oh, mi Oh, Dios, mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a este gran santo polonés, San Maximiliano María Kolbe, sacerdote y mártir. Vamos a pedir por su intercesión, sobre todo esa valentía para que nosotros también podamos predicar a Jesucristo con nuestro ejemplo, con nuestra propia vida. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yaku, Bereko, Orellana. Ore por Yaku, Bereko, Orellana. Oré por Jacob, Verico, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Orellana.
ore poria kubereko, ore yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de caridad para con el prójimo al santo mártir Maximiliano María Kolbe, devotísimo de la Virgen Inmaculada, concédenos por su intercesión que a gloria tuya trabajemos incesantemente en servicio de los hombres y seamos hasta la muerte imagen fiel de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Josué. El Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo, como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, el Jordán se desborda por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha. Las aguas detuvieron su curso, las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia cerca de Adám, la ciudad que está junto a Sartán, y las que bajaban hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. Así el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá, se convirtió en su santuario. La tierra de Israel fue su dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué tienes, mar? ¿Por qué huyes? ¿Y tú, Jordán? ¿Por qué
te vuelves atrás? Montes, ¿por qué saltan como carneros y ustedes colinas como corderos? Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó. Resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, resucitó. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura. Sobre todo quisiera comenzar con la parte final del Evangelio. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea
y fue al territorio de Judea más allá del Jordán. Queridos amigos, es interesante porque creo que hemos entendido muy bien esta parábola, este cuento de Jesús con respecto a este deudor que es perdonado primero por el rey, ¿verdad? 10.000 talentos, esa es una exorbitante cantidad de dinero que le estaba debiendo. Hasta no sé luego ni cómo le pudo deber tanta plata, ¿verdad? Pero en fin, es para decir la cantidad exorbitante, pero sin embargo que el rey es capaz de perdonarle porque le está suplicando. Y entonces, aquí cuando termina el Evangelio dice que Jesús deja la Galilea y fue al territorio de Judea más allá del Jordán. Cuando yo que dice que la palabra de Dios se tiene que difundir y tiene que llegar a todos. Y sobre todo sobre este tema tan importante que es la novedad del Evangelio. La novedad del Evangelio, queridos amigos, es el verdadero perdón. ¿Cuántas veces hemos reflexionado que en la humanidad, cuando alguien asesinaba, no sé, a un pariente, entonces uno iba y arrasaba con todo el clan, con toda la familia, no es la peteín de Oyucá, sino que a toda la familia, porque le mataste a uno de mis familiares. Con la ley de Hammurabi después justamente hay un cambio, ¿por qué? Porque dice, no, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora, queridos hermanos, aquí nosotros estamos encontrando el paso mucho más importante que el Señor nos da, que es el mensaje del Evangelio. Perdonar incluso a aquel que te ha hecho un daño. Y aquí nos está hablando del perdón. Y como es un don que está por encima de nuestras fuerzas, es el perdón, un don, un regalo, una gracia muy especial, queridos hermanos, que nosotros le estamos dando. Pero el perdón es, como solemos decir, es olvidar las ofensas. No es que uno va a olvidar lo que había sucedido. Mucha atención. Porque incluso la psicología, los psicólogos nos dicen que las experiencias que nosotros tenemos influyen tanto que ¿Cuántas veces he dialogado con personas que tuvieron experiencias negativísimas, que fueron violadas o que, no sé, sufrieron alguna desgracia muy grande en su vida? En el sentido de que se le queda profundamente adentro, grabada. Por eso que es muy importante entender este aspecto de lo que significa el perdonar de corazón. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. El perdonar de corazón entonces significa aquí bueno, esto mismo me puede suceder a mí. Esta es a causa de la debilidad. No es que estamos aplaudiendo, estamos diciendo peyapuato y continúen haciendo lo mismo, no. Sino que el perdonar de corazón, por una parte, estamos invitando a esa otra persona para que pueda recuperarse y levantarse. Pero por otra parte también entender que dentro de nuestra limitación humana tenemos nuestros errores. Y la única manera de hacer un camino de santidad y la única manera de hacer este camino que Dios nos pide para traer el reino en medio de nosotros, tenemos que ser capaces de ayudarnos. Ñaño perdonar, ya yesha cuana, que así como vos tenés un error, yo también puedo tener un error. Pero eso no quiere decir que vamos a continuar siempre haciendo lo mismo, no. Vamos a ayudarnos y el perdón es la mejor manera, porque el perdón quiere decir, yo entiendo que te puede suceder esto, pero no te quedes en ese pecado, no te quedes en esa situación, sino que vamos a salir y vamos a hacer el camino y la propuesta que Dios nos pide. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia,
para que anuncie el reino de Dios por medio del perdón y la compasión hacia los pecadores, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los consagrados, para que experimenten la bondad del Señor y tengan paciencia por los demás, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los seminaristas, para que fomenten la fraternidad y la confianza en el Señor, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te presentamos, Señor, nuestras ofrendas y te pedimos que, a ejemplo de San Maximiliano Kolbe, aprendamos a convertir nuestra vida en una oblación constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu.
Jesucristo, tu pañal de yara obesara reipe agai para pewe ore poyaku bereko. Jesucristo, tu pañal de yara obesara reipe agai para pewe ore poyaku bereko. Jesucristo, tu pañal de yara obesara reipe agai para pewe ore poyaku. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Te pedimos, Señor, que alimentados con tu cuerpo y tu sangre, nos inflame aquel mismo fuego de caridad que San Maximiliano María Kolbe recibió de este sagrado convite. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate,
Reina del cielo, alégrate, 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 alégrate. Yo tengo una madre, se llama María, María es la Virgen, y es madre de Dios. Yo cada mañana cuando me levanto, la miro y le digo, María te quiero por madre, por virgen y guapa también. María te quiero por madre, por virgen y guapa también. Sí, 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 sí. María es la madre de Dios y mía también. María